Buenas tardes, Walter, ¿cómo te va? Muy bien, Aldo, un gusto poder charlar con vos. Para mí también lo es y bueno, estamos un poco deseosos de escuchar qué análisis nos podés prestar respecto de lo que vino aconteciendo en la República Argentina y en el mundo, pero por sobre todas las cosas, cuáles han sido los hechos políticos o históricos, incluso algunos, si lo queremos mirar de alguna manera, que han de alguna forma incidido en la política argentina, que esta va a ser la primera pregunta, y bueno, ¿cómo crees vos que a partir de esta realidad que puedas plasmarnos o esta lectura que tenga del 2020 podrían llegar a ser los acontecimientos en 2021, ¿no? Sí, claro, Aldo. Primero decir que el primer año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, en la Argentina, ha estado marcado por la pandemia del coronavirus. Una pandemia de coronavirus que se viene a sumar a lo que era la ya histórica pandemia del endeudamiento transnacional financiero que pone siempre a la Argentina, por un lado, de rodillas frente a los fondos buitres, a los grandes bancos internacionales británicos y norteamericanos, y por otro lado lo pone en una situación de negociación permanente en condición de debilidad con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, gobernado por los grandes países que también están fuertemente impactados por estos fondos financieros globales buitres. Entonces, en ese escenario, a partir del 2020, en enero, febrero, marzo del 2020, se da una situación donde, además de la pandemia de coronavirus, empieza a sobrevolar el tema de la negociación de deuda con los grandes actores financieros mundiales. En el tema de la negociación con los grandes actores financieros mundiales, podríamos decir que el gobierno nacional de Argentina, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, logró un escenario de negociación muy favorable, particularmente con los fondos buitres. La condición de favorables que hicieron posible que sea favorable es la gran experiencia que tiene la Argentina y particularmente Alberto Fernández y Cristina Fernández desde la negociación del 2003 en adelante, que le permitió, en un momento de fuerte crisis de los fondos financieros globales, ir negociando una situación de quita de deuda y luego posponer los plazos de inicio de los pagos hacia un momento como es el 2022-2023, en una curva que se vuelve ascendente hacia el 2025-2027. Esto despejó la situación respecto de los grandes buitres financieros globales. Una situación que parecía imposible y el gobierno la sacó adelante en medio de una pandemia. Lo que pasa es que la pandemia, según todos los analistas, tiene como responsables también a los grandes fondos financieros globales buitres, porque son los dueños de los grandes laboratorios y los fabricantes de bacterias y de guerra bacteriológica y biológica, en este caso bacteriológica, se vieron fuertemente impactados de manera negativa. Y ese impacto negativo viene con un posicionamiento muy duro de China, de la China multipolar de Xi Jinping, de Putin, de la India, pero particularmente además de Alemania, Francia, Italia y particularmente del Papa Francisco. Entonces, estos actores internacionales, en el medio de la renegociación de deuda, un escenario siempre favorable a los buitres globalistas, pero atravesado por lo que es la pandemia, dejó a los grandes fondos globales debilitados. Y esa debilidad fue aprovechada de manera contundente por el gobierno nacional argentino, y no solamente en Argentina, también en México y en otros países de Sudamérica. Esta coyuntura se aprovechó de manera positiva y despejó los tiempos hasta el 2024-2025 de que los grandes acreedores financieros fueran los grandes actores a la hora de definir y decidir la realidad política en Argentina. Por otro lado,
la situación de pandemia genera también una crisis en los actores globales. Los actores globales quedan descolocados con la pandemia porque se acelera un proceso de nacionalización de las decisiones políticas y particularmente el tema de COVID obliga a que las naciones y los gobiernos nacionales deban recuperar instrumentos de soberanía para administrar toda la situación sanitaria. Pero bajo esta situación de administrar la situación sanitaria, la Argentina particularmente volvió a poner en marcha todo su sistema sanitario de salud pública y el asociado a obras sociales sindicales. Esto la Argentina lo aprovechó particularmente, no fue el caso de Brasil, pero en el caso de Argentina se avanzó contundentemente, también lo hizo México. Pero en la Argentina se avanzó de manera fuerte y contundente. Y en medio de la pandemia, la Argentina también avanzó recomponiendo capacidades sanitarias. Por otro lado, avanzó fortaleciendo pymes en una situación muy difícil, poniéndole auxilios en distintos puntos y particularmente fortaleciendo todo lo que eran los espacios de negociación con las pymes industriales, las pymes tecnológicas y poniendo de nuevo el gobierno nacional al Estado como un gran actor en donde se pueden apoyar las pymes industriales, tecnológicas, productivas, pero además de apoyarse pueden potenciarse. En ese sentido, podríamos decir que la situación de pandemia sanitaria fortaleció incluso una situación de rearticulación de sentido común que se había fracturado post-guerra Malvinas, en términos de que el mundo de la economía civil y el mundo de la economía militar, pero también de la política y de la cultura, vuelven a rearticularse. En el marco, por ejemplo, de una negociación del Brexit, donde Gran Bretaña, particularmente Inglaterra, se debilita frente a la Unión Europea, algo que se termina de consolidar en diciembre del 2020. Entonces, esto brinda un escenario muy particular que creó las condiciones para que el gobierno nacional argentino pudiera dar pasos positivos cuando creo que todos allá por febrero o marzo del 2020 era muy difícil vislumbrar que la Argentina y otros países sudamericanos pudieran salir fortalecidos de esta situación, de esta doble situación y escenario negativo que era el escenario de amenaza de los fondos buitres financieros globalistas y por otro lado de lo que era la pandemia del COVID-19. ¿Algún otro impacto visualizás vos que, si bien ha permitido esto en la República Argentina, algún otro impacto, aunque sea alguno negativo y otro positivo, ¿no? ¿Cuáles podrías enumerar? Mira, en términos, si uno pudiera decir qué queda en el haber, en el haber a lo mejor quedan ciertas oportunidades que se podrían haber potenciado en términos de aceleración de las industrias estratégicas del Estado, de las grandes industrias estratégicas del Estado que fueron golpeadas desde 1976 a 1991 y a partir del 91 fueron destruidas de raíz. En ese sentido, si bien se le dio aire, si bien se las potenció, sí. ¿Cómo ser algunas, Walter? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con industria satelital, con industria científico-tecnológica, en el orden de poner en marcha todo lo que tiene que ver con industria aeronáutica, industria naval, marítima y fluvial. Sí. Y en ese sentido podríamos decir que quedó en el haber porque el tema de la pandemia generó toda una situación de incertidumbre donde nadie sabía dónde estaba parado más o menos hasta junio-julio del 2020. Claro. Y en ese sentido podríamos decir que Argentina podría haber acelerado más. Es cierto que y lo vimos en el tema Vicentín, el tema Vicentín no pudo ser resuelto hasta noviembre, diciembre,
se empezó a avanzar en términos de profundidad para poder resolverlo en el 21, pero se perdieron oportunidades porque, bueno, el gobierno saliente, fuertemente vinculado a las estructuras militares y de inteligencia de Gran Bretaña y de Estados Unidos, incluso desde Israel, con Dilita Carrió y Bullrich, dejaron el campo minado tanto en la AFI, tanto en distintos organismos y empresas estatales testigos, como es en todo lo que tiene que ver con comercio exterior y todo el sistema de transporte estratégico. Visto esto tal cual se puede llegar a ver, a constatar cómo es la dinámica del gobierno en materia de toma de decisiones y las medidas. Atento a algunas palabras que ha tenido Cristina en 2 oportunidades, primero con la justicia y en segundo orden con el tema del gabinete, ¿no? ¿Cómo imaginás que el gobierno va a actuar? No, yo creo que el discurso de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Fernández, es un discurso que apunta al necesario debate, reflexión y puja, digamos, y presiones que hay por constituir capacidades de gobierno en los distintos ministerios y secretarías que permitan en el 2021 acelerar la profundización de políticas de reindustrialización en industria, ciencia y tecnología, a sabiendas de que después de septiembre del 2020 está claro que las grandes potencias financieras colonialistas se han debilitado de manera contundente. Por lo tanto, ese discurso estuvo fuertemente orientado a lo que se espera que se resuelva en términos de recambios ministeriales y de secretarías de Estado para febrero o marzo del 2021 y de cara a las elecciones intermedias del año 2021. En ese sentido, creo que el presidente Alberto Fernández también avanza planteando de que esa actualización de los ministerios y secretarías con nuevos cuadros políticos en función de gobierno, ese avance también se va a hacer, esos cambios y recambios se van a hacer, y la discusión se circunscripta a de dónde van a provenir esos cuadros políticos de Estado y la composición y las proporciones que tiene que tener de cara al año electoral que se viene en el 2021. Que por un lado es electoral, pero por otro lado es un año necesariamente de profundización. En función de lo que vos contás y de lo que analizás respecto de cómo son los tiempos del gobierno y la necesidad de un cambio de dinámica e incluso de profundización de algunas políticas. Visto esto, ¿cómo avisorás el 2021, pero más que nada cómo desearías, hacia qué lado el gobierno tendría que estar mirando y fijándose algunos objetivos como para poder concretarlo en función de algunas necesidades del pueblo argentino, ¿no? Esto no quiere decir que es por arte de magia se va a dar, sino que cómo ir arrimando de a poco la posibilidad de respuestas que hoy por hoy la gente está necesitando. Sí, por supuesto, Aldo, entiendo. Vos sabés que el año 2021 va a estar marcado por la doble crisis de las grandes potencias financieras anglosajonas, es decir, Estados Unidos en una situación de guerra civil larvada que todo permite avisorar que puede alcanzar un grado de guerra civil abierta. Y por otro lado, la situación de crisis de Gran Bretaña y particularmente de Inglaterra a partir de la decisión que tomó la Unión Europea con Alemania, Francia e Italia a la cabeza, el modo del Brexit entre intermedio y duro, que va a debilitar a Gran Bretaña y particularmente a Inglaterra. En ese marco, teniendo en cuenta que la Argentina se va a encontrar en una situación de elecciones intermedias digo porque si bien el Frente de Todos va a tener que volver a demostrar su capacidad de incluir a todos los sectores que quieren profundizar y reindustrializar, agregando ciencia y tecnología en la Argentina, creo que va a tener márgenes
de avanzar, por un lado reindustrializando, o por otro lado queda con mucha legitimidad la posibilidad de que ese avance vaya con un nivel de inclusión y de forma y de recomposición de la formalidad de las relaciones laborales, atado a que el peso más importante de la recuperación de puestos de trabajo en distintas calificaciones se va a hacer por lo que se llama las pequeñas y medianas empresas tecnológicas, y por lo tanto ahí la relación entre las cámaras empresarias pymes y por otro lado el movimiento obrero organizado sindicalmente van a ser dos actores cruciales a la hora de darle el tono a la recomposición en la capacidad de producción industrial y por otro lado la recomposición del trabajo formal, que tiene que tender a revertir la tendencia que se notó desde 1991, que fue de informalizar la mano de obra y las condiciones de los trabajadores en general. Es decir, la tendencia de las potencias financieras de informalizar la mano de obra, yo diría que está en un momento crítico y están dadas las condiciones para empezar a pensar en reindustrializar y reformalizar relaciones laborales. Y eso tiene que marcar estructuralmente el año 2021 y el año 2022. Y particularmente marcar el discurso electoral del 2021. Y por otro lado, yo creo que Argentina tiene que avanzar haciéndose fuerte en recuperar el control de los puertos marítimos y fluviales, aéreos y terrestres. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con las áreas que hacen a constituir puestos de soberanía en cada uno de los puertos es importantísimo a la hora de recomponer y fortalecer el mercado interno frente a lo que fue la política desde 1991, que era beneficiar las importaciones por sobre la producción nacional y las exportaciones de producción nacional. ¿Esto es un cambio de nombre? En este marco se puede llegar a leer de que el 2020 ha sido una suerte de transición, digamos, sí, respecto de lo que era la propuesta del oficialismo en términos de campaña, respecto de la definición de un proyecto político y un modelo de país. Este impasse que estamos viviendo, que va a condicionar seguramente el 2021 en parte, y vaya si lo ha hecho porque en algún momento paró al aparato productivo nacional. Mi pregunta es esta: después del coronavirus, ¿debe reformular el gobierno estas propuestas que tuvo antes de la pandemia? Porque nos encontramos con un país completamente distinto al que esperaba encontrarse, digamos, la fórmula gobernante. Sí, es cierto, la situación de pandemia, la pandemia que fue el gobierno financiero de los Macri, y lo que fue la pandemia sanitaria mundial impulsada por grandes actores globales, porque esto no fue una cuestión ni azarosa ni fortuita, un alto grado de manipulación, las distintas cepas del COVID-19, y por eso la vacuna rusa al tener otro origen, su diseño permite, digamos, que tenga capacidades sanitarias positivas independientemente de la cepa, porque viene del H1N1, y de alguna manera es una acumulación histórica de experiencia en términos de distintas pequeñas pandemias que se provocaron en los últimos 10 años. Creo que si bien el 2020 permitió ponerse de pie renegociando en condiciones favorables con los fondos buitres, con los fondos financieros buitres globalistas, y luego en un escenario favorable con el FMI, ahora el gobierno nacional en la Argentina, independientemente de las elecciones intermedias, además de las elecciones intermedias, va a tener que tener una política estructural de fondo para aprovechar las circunstancias de crisis de las potencias financieras de Estados Unidos y de Gran Bretaña y poner los grandes cimientos y hacer avanzar los grandes cimientos y infraestructurales de la Argentina y Sudamérica,
que quiere el gobierno nacional argentino, no solamente que quiere, sino que necesita, porque van a estar abiertas todas las condiciones de negociación, tanto con China, con la India, con Japón, con Rusia, con Alemania, con Francia y con Italia, todas en condiciones favorables para los gobiernos nacionales que puedan consolidar su frente interno en términos de movimiento empresario nacional y movimiento obrero organizado nacionalmente. Walter, como siempre, yo te quiero dar gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Aldo, y espero que tengamos este año 2021, el año que hemos soñado y que necesitamos que se pueda poner en marcha, que se pueda poner en marcha, que se pueda poner en marcha.